En el verano de 1944, una mujer llamada Dorothy en el sur de Illinois envasó 165 frascos de comida de un patio trasero que era más pequeño que un estacionamiento. En toda su vida no compró ni un solo saco de fertilizante, ni una sola vez. Mi abuela era igual. Cada mañana iba a su huerto con una jarra de leche vacía en una mano, un puñado de cáscaras de huevo trituradas en la otra, y un saco de yute lleno de cáscaras de plátano podridas sobre el hombro. Los vecinos se reían. 30 años después, por fin lo entendí. Ella no cultivaba un huerto. Ella escuchaba a la tierra. 17 trucos gratuitos y anticuados, $0. Una abuela. Y el truco número 11. El truco número 11 es el que le hará coger el teléfono esta noche y llamar a su abuela. Incluso si lleva 20 años muerta, incluso si nunca la conoció. La jarra de leche enterrada que regaba mientras ella dormía. Mi abuela tenía una regla que iba en contra de cualquier revista de jardinería de los años 70. Nunca regaba las hojas, ni una sola vez, ni durante una sequía, ni en agosto, ni siquiera cuando las hojas de los pepinos parecían suplicarlo. Su razón era siempre la misma. Las hojas no tienen sed. Las raíces tienen sed. Así que regaba bajo tierra. Y lo hacía con una jarra de plástico vacía de 1 galón de leche. Del tipo que sus hijos se beben en 2 días y tiran al reciclaje sin pensar. Tomaba un pequeño clavo de hierro, calentaba la punta en la estufa de gas hasta que brillaba de color naranja y hacía 6 u 8 agujeros diminutos en el fondo y en los lados inferiores. Luego cavaba un agujero junto a cada planta de tomate, lo suficientemente profundo como para enterrar la jarra hasta el cuello. Le quitaba la tapa. Cada noche recorría la hilera con una manguera de jardín y llenaba cada una de ellas. Y mientras la familia dormía, esta jarra liberaba su agua lentamente, gota a gota, directamente hacia las raíces. Sin evaporación, sin pérdida por el viento. Las hojas permanecían secas, lo que significaba sin mildiu, sin tizón, sin hongos. Y las raíces de sus tomates crecían profundamente buscando agua, tal como deben crecer las raíces cuando no se las malcría con riegos superficiales. Si esto suena inteligente, es porque lo es. Si suena nuevo, no lo es. Hace 4000 años, los agricultores del norte de África enterraban vasijas de barro, sin esmaltar llamadas ollas exactamente por la misma razón. La arcilla permite que el agua se filtre gota a sotas toas a través de las paredes. La UC. Davis descubrió en 2023 que el riego por goteo subterráneo utiliza entre un 50 y un 70% menos de agua que el riego por aspersión desde arriba. Mi abuela lo sabía en sus huesos, mucho antes de que se publicara un solo estudio. Y las mujeres del Dust Bowl en la década de 1930 hacían casi lo mismo, enterrando botellas de vidrio boca abajo en la tierra. Mantuvieron vivos sus huertos durante la década más seca de la historia de Estados Unidos, con trucos que no costaban absolutamente nada. Una jarra de leche vacía, un clavo, un agujero en la tierra. Ese es el primer truco. Pero antes de que la tierra pueda beber, debe tener hambre. Y mi abuela empezaba cada mañana alimentando la tierra con algo que la mayoría de nosotros tiramos directamente por el desagüe. La última taza de café de la noche anterior. En la encimera de la cocina de mi abuela, justo al lado del azucarero, había un frasco de conservas. Este frasco nunca terminaba en la basura. Contenía los pozos de café usados de la cafetera de la mañana y de la mañana anterior, que se acumulaban durante toda la semana como una pequeña cuenta de ahorros marrón. El sábado lo llevaba al jardín y esparcía los pozos de café alrededor de sus tomates, sus pimientos, sus fresas y, nunca lo olvidaré, en una fina zanja alrededor de sus rosales. El gato del vecino siempre hacía lo que hacen los gatos en la tierra blanda. Ella había decidido que ya era suficiente. Esta es la razón por la que funciona. Los pozos de café son un fertilizante de nitrógeno de liberación lenta, compuesto por aproximadamente un 2% de nitrógeno en peso,
y no queman las raíces como lo hace el fertilizante sintético. Aún más importante es que la cafeína paraliza el sistema nervioso de las babosas. Una babosa que cruza un anillo de pozos de café sufre lo que ella llamaba el tambaleo lento. No muere de forma dramática, simplemente se aleja y nunca vuelve. Un ensayo del USDA en 2022 reveló que las plantas de tomate que reciben una taza de pozos de café usados al mes producen un 15% más de frutos que el grupo de control. Solo hay una regla: no los amontone demasiado gruesos, no más de media pulgada de profundidad. De lo contrario, se apelmazan como fieltro mojado y evitan que el agua se filtre. Un ligero espolvoreado es todo lo que la tierra ha pedido. Y aquí hay un pedazo de historia que mi abuela ni siquiera conocía. En la década de 1950, las tiendas de comestibles en el medio oeste rural vendían pozos de café usados de sus mostradores de delicatessen por 5 centavos la libra, empaquetados y etiquetados como tónico de jardín. Un níquel por libra. Era el tipo de cambio entre el desayuno y la cena en una economía de patio trasero que hoy ya no existe. Pero si el café despierta la tierra, el calcio es lo que mantiene unida a toda la planta. Y mi abuela tenía una fuente de calcio que la mayoría de nosotros tiramos a la basura cada mañana sin pensar. Las cáscaras de huevo, la vitamina secreta del tomate. Cada primavera, el alféizar de la ventana sobre el fregadero de la cocina de mi abuela parecía un museo diminuto. Una fila de cáscaras de huevo enjuagadas, secándose al sol durante 3 días hasta que estaban completamente secas y quebradizas. Luego las llevaba al porche trasero, a un pequeño mortero con mano de piedra que había pertenecido a su propia madre. Ella molía estas cáscaras. No las aplastaba, no las desmenuzaba. Las molía hasta convertirlas en un polvo fino y calcáreo. Este detalle es más importante que casi cualquier otra cosa en este truco. Una cáscara de huevo se compone de aproximadamente un 95% de carbonato de calcio. Una cáscara de huevo de gallina contiene alrededor de 2 gramos de calcio puro, casi tanto como una pastilla de calcio para humanos. El calcio previene la podredumbre apical, esa desgarradora mancha negra que arruina tantos tomates que por lo demás serían hermosos. También fortalece las paredes celulares, asegura tallos más fuertes, hojas más sanas y frutos que se pueden almacenar por más tiempo. Pero aquí está la advertencia que nadie le dice. Una cáscara de huevo triturada, como la que la mayoría de la gente tira directamente al compost, tarda hasta 18 meses en descomponerse. Un estudio de Penn State del año 2020 lo ha confirmado. Una temporada y media. Rompa un huevo el martes, entierre la cáscara el miércoles, y sus tomates no verán ni un solo miligramo de ese calcio, ni este año ni el próximo. La única forma de liberarlo rápidamente es molerlo tan fino como la harina. Mi abuela molía hasta que se sentía suave entre sus dedos, y luego en mayo, lo incorporaba en la pulgada superior de la tierra, alrededor de cada plántula de tomate. Una cáscara de huevo por planta. Eso era suficiente para toda una temporada. Tenía una pequeña fórmula que me enseñó cuando yo tenía 10 años. Cáscaras de huevo para los huesos, pozos de café para el desayuno, cáscara de plátano seca para los golosos. 3 platos, solía decir. Igual que para una persona. La tierra come como tú comes. El calcio eran los huesos. Ahora vienen los golosos. Y venía de algo que los niños de la casa ya sabían pelar y tirar. Las cáscaras de plátano y el banco de potasio de la cocina. Una cáscara de plátano es una mina de potasio. En base a su peso seco, se compone de aproximadamente un 42% de potasio, más que un saco de fertilizante comercial 10-10 de la ferretería. Además, está llena de fósforo y un rastro de nitrógeno. El potasio es el mineral que le dice a una planta que es hora de florecer y dar frutos. Decide si su planta de pimientos le dará 3 o 30 pimientos. Mi abuela tenía 2 métodos, el lento y el rápido.
El método lento era sencillo. No las picaba, no las desmenuzaba. Enterraba la cáscara entera intacta a unas 4 pulgadas de profundidad junto a un rosal o una planta de tomate. La cáscara se descomponía a lo largo de 6 a 8 semanas y liberaba el potasio directamente en la zona de las raíces. El método rápido era el té de plátano. 3 cáscaras en 1 litro de agua, cubiertas con una estopilla, dejadas reposar durante 48 horas en el porche trasero. Tomaba el color de un té suave y olía ligeramente dulce. Vertía una taza de esto alrededor de cada planta en flor una vez a la semana durante todo el verano. Detrás de esto hay una historia. Los agricultores de Filipinas han estado preparando té de cáscara de plátano desde el siglo XVIII, no para las verduras, sino para el cacao, el árbol que nos da el chocolate. Los archivos de la FAO contienen recetas que son casi idénticas a las de mi abuela. Y en 1943, un pequeño libro de bolsillo llamado Victory Gardens for Beginners contenía en la página 41 una receta llamada tónico de cáscaras de frutas, corazones de manzana, cáscaras de plátano, cáscaras de naranja, dejar reposar, colar, regar. Puede que no supiera que estaba continuando una tradición, pero lo hacía, un pequeño extra, porque mi abuela coleccionaba pequeños extras. Ella decía, si frotas el interior de una cáscara de plátano en las hojas de una planta de interior, las hojas brillarán como si alguien las hubiera encerado. Tenía razón. Pruébelo esta noche. Así que las raíces estaban alimentadas. Las flores estaban alimentadas. Pero, ¿qué pasaba con las malas hierbas? Porque ella nunca, de verdad nunca, deservaba. Las enterraba bajo algo que hoy yo no tocaría sin leer antes 2 advertencias. Cartón, papel de periódico y la única advertencia que la abuela nunca tuvo que dar. Cada otoño, mi abuela colocaba 5 capas de papel de periódico viejo alrededor de sus calabazas, superponiéndolas como tejas de un techo. Encima, aserrín o hojas secas de arce. Sin cavar, sin arar, sin herbicidas. El papel bloqueaba el sol. Las semillas de las malas hierbas se asfixiaban. Las lombrices de tierra subían por millones. El papel de periódico es una de sus comidas favoritas. Para la primavera, la tierra estaba más blanda que cualquier jardín arado del condado. Ella lo llamaba poner a dormir el jardín. Era jardinería sin excavación antes de que tuviera un nombre. Ahora la advertencia. Su papel de periódico estaba bien. El cartón moderno, las cajas de pizza, las cajas de cereales, todo lo que sea brillante o a prueba de grasa, no lo está. En 2023, la EPA descubrió que el 97% del cartón apto para uso alimentario da positivo en PFAS, los químicos eternos. Un estudio del Sierra Club de 2024 midió los PFAS en verduras de hoja verde cultivadas sobre mantillo de cartón en una cantidad que superaba en más de 8 veces el límite de seguridad de la FDA. Los PFAS no se degradan. Permanecen en el suelo durante 1000 años. Utilice únicamente cartón corrugado marrón simple. Sin tinta, sin revestimiento, sin cinta adhesiva ni papel de periódico impreso después de 1990. Mi abuela no necesitaba esta advertencia. Nosotros sí. Si esto acaba de salvar su tierra, haga clic en el botón de me gusta. No por mí. Por el próximo jardinero que necesite escuchar esto antes de colocar su mantillo de cajas de pizza. El cartón alimentaba a las lombrices. Ahora la abuela recurre al botiquín del jardín. Y este vive en la cebolla de la encimera de su cocina. Té de cáscara de cebolla, el botiquín del jardín. La cáscara marrón y parecida al papel de una cebolla amarilla no es basura. Mi abuela guardaba estas cáscaras durante todo el invierno en una bolsa de papel detrás de la puerta de la despensa. Para marzo, cuando cultivaba plántulas de tomate y pimiento en el alféizar de la ventana, la bolsa estaba llena. Hervía 2 litros de agua. Echaba las cáscaras de 5 o 6 cebollas. Apagaba el fuego y lo dejaba reposar toda la noche. Por la mañana tenía un color marrón rojizo intenso, el color del roble teñido. Lo colaba,
Diluía una parte de té con 3 partes de agua y regaba sus plántulas con esto cada pocos días. Lo que lograba era silencioso y constante. Las cáscaras de cebolla contienen quercetina, un antifúngico vegetal que ha demostrado en estudios de laboratorio que combate el Pythium, el hongo responsable del marchitamiento fúngico. El marchitamiento fúngico es la angustia del cultivo de semillas. Plántulas que estaban perfectas en el desayuno colapsan en la línea del suelo para la hora de la cena. El té de cáscara de cebolla es uno de los remedios más antiguos y eficaces contra esto. Los agricultores polacos en el siglo XIX lo llamaban cebulowe, medicina de cebolla. La revista The Farmer's Wife publicó una receta casi idéntica en su edición de marzo de 1938. Mi abuela lo sacaba de su memoria cada primavera como una oración que había heredado, pero que nunca había cuestionado. Una advertencia: no lo rocíe sobre las hojas a pleno sol de la tarde. Los aceites concentrados pueden quemar los brotes tiernos. Riegue la tierra, no la planta. Las cebollas se encargan del hongo. Pero para los pulgones y las polillas de la col, la abuela tenía otro tipo de perfume. Spray de ajo, el perfume de una mujer decidida. La botella de spray de ajo de mi abuela era una botella azul de limpiacristales reutilizada con una etiqueta a lápiz que decía: ajo, no beber. Nunca lo hice, pero tampoco olvidé nunca el olor. La receta era sencilla: 5 dientes de ajo, pelados y triturados. 2 tazas de agua. Dejar reposar toda la noche en el porche trasero, cubierto con un plato. Por la mañana, colar a través de un filtro de café. Añadir una gota de jabón puro de Castilla para que la mezcla se adhiera a las hojas y embotellar. Lo usaba contra pulgones, trips y polillas de la col, y rociaba la parte inferior de las hojas, donde los pulgones viven en pequeñas colonias verdes. Un ensayo de la Universidad de Cornell en 2022 nos reveló que un spray de ajo de esta concentración lograba un control del 78% de los pulgones en 48 horas, comparable al aceite de neem comercial a una 20ª parte del costo. 2 reglas: nunca rociar al mediodía cuando las abejas están trabajando en las flores. Ella rociaba al anochecer y nunca lo usaba sin diluir en plántulas jóvenes. Los compuestos de azufre que repelen a los insectos también queman las hojas nuevas y tiernas. Diluir en una proporción de 1:3. Las mujeres de Sicilia llevan 500 años haciendo algo que llaman aglione nebulizato, ajo atomizado. Mi abuela nunca conoció a una mujer siciliana en toda su vida, pero descubrieron lo mismo. Una vez eliminadas las plagas, la abuela no montaba guardia sobre sus plantas. Las presentaba a sus vecinos, los buenos vecinos del huerto. Mi abuela siempre plantaba sus tomates con albahaca. Siempre. Nunca tomates solos. Nunca albahaca sola. Siempre los dos juntos como un viejo matrimonio que discutía pero no podía vivir el uno sin el otro. La albahaca repelía a las moscas blancas y a las orugas del tomate. Los tomates daban sombra a las raíces poco profundas de la albahaca. Algo en el aceite de albahaca hacía que los tomates tuvieran un sabor más dulce. Una afirmación que un panel sensorial de la Universidad de Rutgers finalmente confirmó en catas a ciegas en 2019. Plantaba zanahorias con cebollas. La mosca de la zanahoria no puede encontrar las zanahorias a través de las cebollas y viceversa. Las caléndulas formaban un borde naranja brillante alrededor de todo el jardín. Sus raíces liberan alfa-tertienilo, que es tóxico para los nematodos agalladores que destruyen las plantas desde abajo. Luego, las 3 hermanas, que le enseñó una vecina cherokee, la señora Ayita. Maíz, frijoles trepadores y calabaza de invierno en un solo montículo. El maíz se convierte en un poste vivo. Los frijoles extraen nitrógeno del aire. La calabaza da sombra a las malas hierbas. Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa de 2021 reveló que una plantación de las 3 hermanas producía un 20% más de proteínas por acre que las mismas plantas cultivadas por separado. Con los enemigos era estricta: nunca cebollas con frijoles, nunca tomates con repollo,
Nunca hinojo con nada. Si su tomate de balcón tiene problemas, plante una plántula de albahaca en la misma maceta. Comente albahaca a continuación si lo prueba, y le enviaré las 7 combinaciones que ella usaba con más frecuencia. Los vecinos estaban en su lugar. Ahora venían los minerales. Y uno venía del botiquín del baño de la abuela. Sal de Epsom, el dulce de magnesio. Mi abuela guardaba una caja de cartón con sal de Epsom en el segundo estante del botiquín del baño, junto al jamamelis y el alcohol isopropílico. Estaba allí para sus pies doloridos después de un día de envasado, pero también estaba para los tomates. La sal de Epsom es sulfato de magnesio. El magnesio es un componente principal de la clorofila. Cuando una planta sufre de deficiencia de magnesio, las hojas se vuelven amarillas entre las venas, mientras que las venas permanecen verdes, un patrón llamado clorosis intervenal, como un suéter a rayas. La sal de Epsom es una solución barata y sencilla. Su fórmula era una cucharadita por galón cada 2 semanas durante la época de floración y fructificación. Los tomate, los pimientos y las rosas reaccionaban en un plazo de 10 días. Pero aquí está el truco. Si su suelo ya tiene suficiente magnesio, añadir más altera el equilibrio calcio-magnesio y provoca una deficiencia de calcio. La podredumbre apical, exactamente el problema que quería prevenir. Un boletín del estado de Washington de 2019 advirtió sin rodeos sobre el uso excesivo. Su regla era sencilla. No dosificaba hasta que veía los síntomas. Cada abril compraba una tira reactiva de $2 en la ferretería y primero comprobaba la tierra. El nombre Epsom, para la sal de Epsom en inglés, proviene de la ciudad inglesa donde se encontró un pequeño manantial mineral en 1618. Un diccionario médico de 1890 lo catalogó como un tónico universal para humanos, ganado y plantas. Mi abuela confiaba en los libros antiguos. Los minerales estaban controlados, pero ningún mineral puede detener una helada tardía de primavera. Y la abuela tenía 40 pequeños invernaderos esperando. El ejército de invernaderos, de frascos de conservas en el estante superior del cobertizo, envueltos en papel de periódico y ordenados por tamaño. Mi abuela guardaba 40 frascos de conservas, no para envasar. Esos eran los frascos del jardín. En la última semana de abril, cuando las plántulas se plantaban en la tierra, pero las temperaturas nocturnas aún caían cerca del punto de congelación, ella sacaba estos 40 frascos a las 17:00 horas y los colocaba boca abajo sobre las plantas más tiernas, un frasco por plántula, presionándolos suavemente en la tierra para sellarlos. Para la mañana, cada plántula había pasado la noche en su propio invernadero privado, del tamaño de una pelota de softball. Es una antigua técnica inglesa llamada cultivo bajo campana de cristal, que se ha utilizado en los huertos comerciales desde el siglo XVII. Un frasco de conservas, inventado en 1858 por John L. Mason, y comprado por docenas a $15, cumple el mismo propósito que una campana de cristal victoriana soplada a mano, que hoy se vende en subastas por $300. Me inculcó una regla: quítalos antes de las 10 de la mañana en cualquier día soleado. Rompí esta regla exactamente una vez. Dejé los frascos puestos en una cálida mañana de mayo mientras leía un libro adentro. Cuando me acordé, el sol había cocinado 3 de sus mejores plántulas de tomate hasta convertirlas en sopa verde. Ella no gritó, solo miró las plantas muertas y dijo: «Ahora ya lo sabes». Un informe del Servicio de Extensión del USDA estima que el uso de campanas para plantas prolonga la temporada de cultivo en el norte de 2 a 3 semanas en ambos extremos y aumenta el rendimiento en la temporada de frío en un 18%. 40 frascos, una temporada adelantada. Y ahora el truco que le prometí al principio. Truco número 11. Cuando el cuerpo decae, el jardín trepa más alto. Cuando mi abuela tenía 70 años, su espalda ya no aguantaba.
Como ceden las cosas en un cuerpo que ha estado arrodillado en jardines durante 50 años. El médico le dijo que debía parar, que podía quedarse con un par de plantas de interior. Llegó a casa, se bebió una taza de té negro y salió al cobertizo. Volvió arrastrando una vieja escalera de madera que había pertenecido a mi abuelo. La apoyó contra la pared sur y ató el extremo inferior a un poste. A la mañana siguiente plantó frijoles trepadores, pepinos y una calabaza en miniatura en su base. En el transcurso de 2 semanas, sacó de todo. Un armazón de cama de hierro forjado del ático, en el que ella y mi abuelo habían dormido durante 47 años, atado a la valla como enrejado para tomates, un tubo de PVC roto perforado con bolsillos para fresas, 3 palos de escoba atados formando un tipi. Para mediados del verano su jardín trepaba. Frijoles a la altura de los ojos, tomates a la altura de su cara. No se agachó ni una sola vez. Ese verano dijo una cosa que nunca pude olvidar. Ya no tengo que agacharme. El jardín se ha inclinado hacia mí. Una encuesta de la ARP de 2024 reveló que el 28% de los estadounidenses mayores de 65 años dejan de cultivar un huerto debido a dolores de espalda o cadera. Si cambian a diseños verticales, esta cifra se reduce al 12%. Si hay alguien en su vida que solía amar un jardín y ya no puede agacharse para cuidarlo, envíele este video esta noche. Deje un comentario con su nombre de pila. Leo todos y cada uno de ellos. El siguiente truco es cómo las plantas vienen al mundo a partir de un trozo de canalón roto. El viejo canalón que se convirtió en semillero. Detrás del cobertizo, apoyado contra el pino, mi abuela guardaba un trozo de canalón de aluminio que mi tío había arrancado de la casa durante la reparación de una tormenta. Doblado en un extremo, con la pintura desgastada. Cualquier otra persona lo habría llevado al vertedero. Lo cortó en 2 trozos de 3 pies de largo. Selló los extremos con restos de madera y un poco de silicona, y los llenó con tierra para macetas. Este canalón desechado se convirtió en su semillero de plántulas. 60 plántulas por pieza. En febrero los colocaba en el lado soleado de la ventana de la cocina. Para abril tenía más plántulas de tomate, pimiento y lechuga de las que podía usar. Aquí está el truco. Cuando las plántulas medían 4 pulgadas y tenían sus primeras hojas verdaderas, no las sacaba una por una. Volcaba todo el canalón sobre la hilera preparada del jardín y toda la columna de tierra, con 60 plántulas distribuidas a lo largo, se deslizaba en una larga cinta directamente hacia una zanja que ya había cavado. Sin choque en las raíces, sin choque de trasplante. Ni una sola plántula perdida de las 60. Los agricultores japoneses durante el período Edo, hace 300 años, partían cañas de bambú de la misma manera para las plántulas de arroz antes de trasplantarlas a los arrozales. Mother Earth News publicó este proyecto de bricolaje en 1978. Mi abuela ya lo hacía desde la década de 1950. Las plántulas estaban allí. Las semillas necesitaban nombres. Así es como las etiquetaba. Las etiquetas de un envase de helado. Mi abuela no compraba marcadores para plantas. No lo necesitaba. Cada verano, después de la cena del domingo, comíamos un galón de helado de vainilla directamente del envase. Y cuando estaba vacío, tomaba las tijeras de cocina y lo cortaba en 30 pequeñas etiquetas, con un extremo puntiagudo para poder clavarlo en la tierra. Las etiquetaba con un lápiz HB. Ningún rotulador. Un lápiz. Los marcadores permanentes, me decía, pierden su tinta bajo la luz solar de todo un verano. La radiación UV los decolora más rápido de lo que uno creería. El grafito, que es esencialmente carbono cristalino, no se oxida bajo la luz UV. Una revista de química midió la estabilidad del grafito al aire libre en más de 10 años. Un envase de un galón de helado. 30 etiquetas. Coste 0. Cada una llevaba la variedad y el año. Tomate, Brandywine, 1987. Tengo una en un cajón de la cocina arriba.
La saqué de su jardín la semana después de su muerte. Si quiere que duren más que cualquiera de nosotros, otro truco. Caliente un pincho de metal en la estufa al rojo vivo y grabe el nombre en el plástico en lugar de escribirlo. Una técnica de impresión de los talleres de madera europeos del siglo XVIII. ¿La escritura nunca se desvanecerá? Plantas etiquetadas, recuerdos etiquetados. Luego venía la valla que crecía sola. El seto de zarzamoras que vigilaba con belleza. Un ciervo puede comerse 50 libras de su jardín en una sola noche. Mi abuela tuvo un problema con los ciervos durante exactamente 2 veranos, antes de dejar de luchar contra ellos y empezar a cultivar una valla. Plantó cañas de zarzamora en una doble hilera a lo largo del límite norte de la propiedad. Una variedad sin espinas en el interior, más cerca de ella. Una variedad espinosa en el exterior, más cerca de los ciervos. Espinas para ello. Yo, sin espinas para mí, decía. Al final del segundo verano, el seto tenía 6 pies de altura y era impenetrable. Y los ciervos se habían mudado al jardín del vecino. La valla no necesitó más agua después del segundo año, ni fertilizante. Solo una poda fuerte al final del invierno. Nunca en verano. Porque las cañas que darán frutos el próximo año crecen este año. Y cada julio nos daba una cosecha extra de zarzamoras. Suficiente para mermelada. Suficiente para pasteles. Suficiente para los niños del vecindario, que aprendieron a pararse en el lado sin espinas y recolectar, a cambio de la promesa de no decirles a sus padres de dónde venían las bayas. En Inglaterra se han plantado setos durante 2000 años. Los romanos los plantaron. Un informe de la Real Sociedad para la Protección de las Aves reveló que los setos ingleses sustentan al 80% de las especies de aves de las tierras de cultivo del país. Una valla viva no es solo una valla. Es un vecindario. Y mi abuela tenía que hablarme de otro vecindario vivo más. La comunidad de jardineros que intercambiaron con ella durante 50 años. Las semillas nunca fueron dinero. Eran una promesa. Mi abuela no compró ni un solo paquete de semillas en 50 años. Intercambiaba por cada semilla que plantaba. El intercambio tenía lugar los domingos en la iglesia, en agosto en la feria, cada primavera en el aparcamiento del silo de grano. Alguien le entregaba un sobre de papel marrón con un nombre a lápiz, Brandywine, 1987 de Ma, y ella devolvía uno de los suyos. No fluía dinero. Las semillas no están a la venta, decía. Son una promesa. Un Brandywine de su colección tenía un árbol genealógico. El de 1987 provenía de su madre, que lo había guardado en 1952, quien lo tenía de su tía, que a su vez lo tenía de un vecino del sur de Pensilvania, que lo llevó al oeste en 1903. 100 años llenos de verano se pasaron de mano en mano sin pedir nada a cambio. La tradición aún vive. La Seed Savers Exchange, en Iowa, ha estado conservando semillas antiguas desde 1975. Y hoy, posee 25,000 variedades. 500 bibliotecas públicas estadounidenses operan bibliotecas de semillas, donde se puede pedir prestado un paquete de la misma manera que un libro. Un estudio de National Geographic del año 2020 reveló que el 94% de las variedades comerciales de hortalizas que existían en Estados Unidos en 1900 están hoy extintas. El intercambio de semillas antiguas es la última línea de defensa. Enlace en la descripción. Si tiene una semilla familiar, no deje que muera con usted. Comente el nombre a continuación. Alguien que esté viendo esto esta noche podría estar buscando exactamente eso. Las semillas son comunidad. El agua también puede provenir de la comunidad, incluyendo un tipo que el dueño del acuario tira cada semana. El agua de acuario que nadie quería. Mi abuela tenía un acuario de agua dulce de 20 galones en la sala de estar. 4 peces de colores. Un pez gato chupador. Un pequeño castillo. Cada 2 domingos cambiaba aproximadamente 1/4 parte del agua. Esta agua, parduzca, ligeramente turbia, con olor a estanque,
Iba directamente a una regadera y directamente a las raíces de sus plantas de tomate y pimiento. Esto es acuaponía a la menor escala posible. Los excrementos de los peces son ricos en nitratos diluidos, oligoelementos y bacterias beneficiosas, y son un fertilizante líquido casi perfecto. Un proyecto de la Universidad de las Islas Vírgenes, del año 2020, reveló que las verduras cultivadas con agua de acuaponía producían un 30% más de rendimiento que las mismas verduras en una solución nutritiva hidropónica estándar. Un 30% gracias a un agua que la mayoría de la gente tira por el desagüe de la bañera. Una regla: el agua del acuario no debe haber sido tratada con productos químicos para el control de algas ni con medicamentos. Agua simple de un acuario sano. Eso es todo. ¿No tiene acuario? La tienda de acuarios local tiene cubos llenos de ella que desechan cada semana. Entre. Pregunte amablemente. Explique que tiene un jardín. La mayoría le entregará los cubos y se lo agradecerá. Los aztecas construyeron jardines flotantes, llamados chinampas, en el lago de Texcoco hace 600 años. Y los peces en los canales de abajo eran la fuente de fertilizante. Nada nuevo bajo el sol. Ahora, el último truco, el 17, que mi abuela aplicaba cada enero, cuando el resto del país arrastraba algo al borde de la carretera. El árbol de Navidad que volvía al jardín. Cada 2 de enero, mi abuela arrastraba el árbol de Navidad por el patio hasta el jardín. En toda su vida, ni una sola vez dejó un árbol de Navidad al borde de la carretera. Lo ponía junto a la pila de compost y se ponía a trabajar con las tijeras de podar. Primero las ramas pequeñas, 5 de ellas se ataban con cordel para formar un tipi para la hilera de frijoles. Este tipi duraba 3 veranos. Las ramas más grandes se convertían en bordes para los bancales elevados. Cortaba el tronco en rodajas para hacer peldaños. Rastrillaba las agujas como mantillo alrededor de los arbustos de arándanos. A los arándanos les encanta la tierra ácida. Un árbol de Navidad entero. No se desperdiciaba nada, ni una sola aguja. Una vez me dijo, con las mejillas sonrosadas por el frío: en este jardín no hay basura, solo hay cosas que aún no han encontrado su lugar. La EPA estimó en 2024 que en Estados Unidos se tiran 33 millones de árboles de Navidad cada año. Menos del 10% se compostan. Si todos reutilizaran el suyo como mi abuela usaba el suyo, los jardines estadounidenses recibirían 800,000 toneladas de mantillo gratuito cada enero. Y ahora entiende por qué Dorothy, en 1944, envasó 165 frascos de un jardín que era más pequeño que su sombra. No era magia. Ella y mi abuela vivían según la misma regla silenciosa. Miraban cada jarra de leche, cada cáscara de huevo, cada periódico y cada árbol de Navidad y se preguntaban: ¿a dónde pertenece esto? Y le daban un lugar. Ese es el verdadero secreto del Jardín de la Victoria. No la guerra, no el racionamiento. Solo esta única y silenciosa pregunta de mujeres que fueron criadas para no desperdiciar nunca nada. $0, una abuela. Ninguna de estas 17 cosas trata realmente sobre verduras. Se trata de la relación entre una persona y un pedazo de tierra, entre una generación que no tenía nada y una generación que tiene casi todo, y sin embargo, no sabe qué hacer con ello. Mi abuela no fue más lista que la naturaleza. La escuchaba cada mañana, con una jarra de leche vacía en una mano y un puñado de cáscaras de huevo en la otra. No intentaba ser astuta. Era educada, le daba las gracias a la tierra por una temporada más, y la tierra le daba las gracias a su manera lenta y obstinada. Si esta noche hace un pequeño agujero en el fondo de una jarra de leche y la entierra junto a su planta de tomate, no solo estará regando una planta, se estará uniendo a una cadena de mujeres pequeñas y decididas que se remonta a 80 años atrás, a través de una guerra, a través de una depresión, a través de un continente. Dorothy está en el extremo más lejano en 1944, envasando su frasco número 165 en una tarde de septiembre. Mi abuela está en el medio, arrastrando un árbol de Navidad por el patio el 2 de enero.
Y usted está justo ahora en este extremo, sosteniendo una jarra de leche y un clavo en la mano. Funcionará. Ha estado funcionando durante mucho tiempo. Un jardín no solo produce alimentos. Un jardín le da una abuela, incluso si la suya ya no está desde hace décadas. Un jardín le transporta de vuelta a una cocina en la que no ha estado desde que tenía 8 años. Los tomates no crecen en 2 días. Las semillas no florecen de la noche a la mañana. Las mujeres que se sabían estas 17 cosas de memoria tampoco las aprendieron rápido. Las aprendieron un verano lento tras otro. Si este video le ha recordado a alguien, a su abuela, a su madre, a una tía, a una vecina, deje su nombre de pila abajo en los comentarios. Solo un nombre. Leo todos y cada uno de ellos. Y la semana que viene le mostraré exactamente cómo mi abuela envasó esos 165 frascos. ¿Qué tomates eligió? ¿En qué frascos confiaba? ¿Y qué recetas siguen estando en un libro de cocina en mi estante de arriba? Si estas historias sobre la sabiduría anticuada han cambiado su forma de ver los residuos en su cocina, por favor suscríbase al canal y dele a me gusta. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos el futuro. El próximo tesoro se abrirá pronto.